Siguiente bloque, si os parece, que es la biomecánica. Hace ya unos años se empezó a hablar de estos conceptos biomecánicos y poco a poco se fueron introduciendo pues, en el mundo del entrenamiento, como pasa siempre al principio, es la panacea, luego se empieza a estudiar, se ve que no es para tanto, luego, bueno, si es para tanto. ¿Qué es realmente la biomecánica? Pues es la manera en la que se generan fuerzas en el ámbito del entrenamiento, ¿vale? Realmente no existen los ejercicios, existen las fuerzas que se generan a la hora de hacer ese ejercicio. Y dos personas con unas condiciones antropométricas diferentes están haciendo el mismo ejercicio en teoría y las fuerzas que se están generando en su cuerpo son totalmente opuestas, son totalmente diferentes, pues, y en sus articulaciones, y por lo tanto hay que entenderlo de una manera totalmente diferente. ¿Y para qué sirve saber de biomecánica si lo que quieres es entrenar? Para hacer una buena selección de ejercicios, para hacer una técnica adecuada, para entender por qué no estás progresando y por qué tienes ciertas limitaciones a la hora de progresar, qué cambios técnicos tienes que hacer y hacer las adaptaciones adecuadas. Pero hace 20 años no se tenía esto en cuenta y la gente entrenaba y progresaba. ¿Se puede entrenar sin saber biomecánica? Sí. ¿Y progresar también? Porque con el paso del tiempo acabas teniendo cierta intuición de qué es lo que te viene bien, qué es lo que te viene mal, por qué ciertos movimientos no estás progresando ya, y tú eres perfectamente consciente, a lo mejor no sabes por qué en acortamiento no eres capaz de generar fuerza, pero sí sabes que en una máquina eres capaz de llegar a la última fase del recorrido bien y en el otro te cuesta un montón y acabas entendiendo pues qué te viene mejor para poder progresar, por qué no progresas, por qué tus repeticiones no se finalizan. Hay también la importancia de que tu entrenador sepa. Tú simplemente haz lo que te mande, no te preocupas si esta máquina activa más la porción corta del bíceps, no. Tu entrenador, mientras lo sepa, lo haya programado bien, tú te despreocupas de conocer esa biomecánica y volverte loco y seguramente progreses más. Eso es. Una vez ya llevas con alguien trabajando, te conoce, sabe tus condiciones antropométricas, que es algo que se ve bastante bien, se ve prácticamente a simple vista, con dos ejercicios que haga la persona, ya sabes por dónde tiene que ir y luego ya pues ver qué tendencias tiene a ciertas molestias articulares, a progresar de determinada manera, pues más volumen de entrenamiento. Es verdad que cuando empiezas a trabajar con alguien os tenéis que conocer, como cuando estás conociendo a una persona, tienes tu pareja, tal, pues pasa lo mismo, vamos a conocernos, vamos a ver cómo mejora, yo sé por dónde puedes ir, pero bueno, luego tendré que hacer los cambios en base a cómo te conozco. Entonces ahí sí que entra un poco el error de cambiar mucho de entrenador, que también yo creo que igual ahora se hace menos, pero antes casi cada 6 meses, un año se cambiaba de entrenador para darle otros estímulos. Es una cagada realmente, porque la persona tiene que conocer cómo progresas, cómo fue el último año, qué ejercicios te vinieron mejor, con qué te manejaste mejor, con más superávit calórico, más déficit calórico, y entonces si estás todo el rato cambiando de entrenador, esas variables pues no las va a tener en cuenta esa persona. Y si el cambio de entrenador es no progresar y con ningún entrenador acabas progresando, el único factor común, igual que con las parejas, ¿no? Eso es, igual el problema eres tú, ¿no? Sí, así que bueno, igual también falta una parte autocrítica. Yo trato de ser bastante autocrítico con las personas que llevo y si le tengo que decir, oye, considero que no estás yendo a entrenar concentrado, estás teniendo este problema, estoy viendo en las series pues que estás mirando para todos los lados menos a centrar lo que tienes que hacer. A lo mejor lo de beber alcohol todos los sábados no te está viniendo del todo bien, de manera sutil, pero intento ayudarle, incluso pues en ciertos aspectos un poco más psicológicos, pues me genera inseguridades en el gimnasio, tal. Cuando veo a una persona a lo mejor que siempre va muy expuesto en tirantes, tal, enseñándose, y de repente pues pasa una fase en la que se le ve incluso en la cara, en los vídeos, que está con una actitud corporal mucho más escondida, mucho más tapado. Hay en ciertos momentos que se le ve ciertas inseguridades y acaban contándotelo muchas veces. Acabas haciendo el psicólogo y eres entrenador. Exactamente, de hecho creo que jugamos un papel muy importante a la hora del desarrollo del atleta, porque, vamos a ver, tenemos que ser tajantes en muchos casos y decir las cosas como son. Al fin y al cabo, una persona depende de nosotros. Si queremos que mejore, nuestro objetivo es ser claros y que ya sea para bien o para mal, hacerle ver a la persona que todo lo que le decimos es por su bien.
eso es, y a veces la psicología pues forma parte del entrenamiento. Hablando de biomecánica, ¿crees que las máquinas del gimnasio son importantes? Porque algo que me pasó a mí cuando me empezó a interesar todo este mundo, no tanto desde el punto de vista como vosotros, de profesional, de entrenador, sino más de pues, curioso del tema y para aplicarlo sobre todo en mí, me compré un libro de biomecánica, empecé a estudiar sobre ello, a leer, también aplicándolo al mundo de la fisioterapia para la recuperación, y me di cuenta de que esta máquina está mal diseñada, no activa tanto mi dorsal, esta polea, como está, voy a yo mi 100%, pero en realidad mi músculo recibe un 30%, y claro, eso condiciona en cierta medida también cómo tú enfocas ese entrenamiento. Ahora, por ejemplo, en nuestra ciudad van a abrir un nuevo gimnasio, se supone que las máquinas que van a abrir son mejores. Claro, tú ya vas a entrenar sabiendo que el entrenamiento con tu mismo 100% que en otro vas a obtener mayor beneficio. Es cierto, pero también es verdad que a veces pues, es lo que tenemos, son las condiciones que tienes, no nos puede servir de excusa para no intentar dar el 100%, y en muchos casos aprendes mucho con 4 cosas y aprendes a sacarle todo el partido. Bueno, no tengo esta máquina, pero a lo mejor con esta polea, poniendo el banco de determinada manera, puedo acabar haciendo lo mismo, poniendo la articulación de determinada manera, puedo conseguir exactamente lo mismo. Incluso muchas veces, maquinaria super top, llegas y oye, pues está hecha para una persona que mide un 80 y pesa 75 kilos, con unas condiciones antropométricas X, llegas tú y dices, estoy incomodísimo. No sé qué pasa, que estoy incomodísimo. Bueno, pues es cierto que la teoría es que se puede progresar un poquito mejor, pero luego a la práctica siempre vas a tener que hacer tus adaptaciones para ti. Determinada máquina me beneficia más, me beneficia menos. Así que necesitas aprender igual, que sea la maquinaria super top o la de un gimnasio comercial. Antes hablaste de fuerzas, que no existen los ejercicios sino las fuerzas. Teniendo esto en cuenta, ¿consideras que hay diferencias entre utilizar pesos libres, máquinas o poleas? Sin duda un peso libre pues hay que estabilizarlo a nivel articular, en muchos casos pues genera más fatiga, en algunos, no en todos los casos, pero se genera más fatiga y es una variable a tener en cuenta, pues si haces todos los ejercicios con peso libre, seguramente la sesión te va a generar más fatiga, hay ciertas articulaciones que van a recibir más trabajo y hay que tenerlo en cuenta. Y es más cómodo hacer un ejercicio sentado que en un ejercicio en el que tengas que estabilizar todo tu cuerpo, ¿vale? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Hay personas que en su contexto pues lo perciben mejor, más peso libre, y otras personas que pueden generar mejor esa tensión mecánica y ese estímulo en una polea. Pero bueno, yo creo que tiene que haber un equilibrio en una sesión, que se mejore las estructuras a nivel articular y capacidad para estabilizar las cargas, etcétera. Ni todo poleas ni todo peso libre. ¿Y podrías darnos algún ejemplo de cómo combinar ambas? Bueno, yo creo que al principio de las sesiones los ejercicios en los que más vas a centrarte en progresar en cargas pues suelen ser con pesos libres, ¿vale? Porque puedes acabar moviendo cargas un poquito mayores, sobre todo si están colocados al principio de la sesión. Es verdad que a veces esas demandas para estabilizar las articulaciones pues son un limitante, pero a nivel funcional también, evidentemente mover una máquina de punto A punto B va a darte peores adaptaciones a nivel funcional hablando, que mover una carga y ser capaz de estabilizar esa carga determinada. Algo que veo yo con mis pacientes a la hora de cuando les prescribo ejercicio terapéutico enfocado a pues, trabajar su espalda, es que descubren que la espalda son diferentes músculos, que no es solo uno. Y entre ellos, bueno, los más importantes, dorsal, trapecio, en función de cómo apliques tú la fuerza de tracción, vas a activar más el dorsal o el trapecio. ¿Cuál crees que es el mejor ejercicio usando una polea y la manera en la que tenemos que colocarnos para activar el dorsal y el trapecio? Bueno, entendiendo un poco cómo está dispuesta la musculatura de origen e inserción, pues es bastante fácil. Al final simplemente hay que alinear esa musculatura. Y por ejemplo, pues el dorsal con el codo generalmente un poquito más pegado al tronco en una dirección un poquito más frontal, y el trapecio en una dirección un poquito más lateral, pues el trapecio y el deltoides posterior se va a activar un poquito más junto con toda la musculatura que envuelve la escápula.
Pero ahí, por ejemplo, tampoco podemos polarizar mucho, porque hay veces que trabajar la espalda pues requiere un trabajo de espalda de mover la carga con toda la espalda, intentando dejar el codo libre, y a ese ejercicio, por ejemplo, seguramente te va a permitir progresar en cargas a lo largo del tiempo y generar un progreso a nivel de fuerza mejor que intentando centrar solo en activar el dorsal, intentar aislarlo, o activar el dorsal e intentar aislarlo. ¿Podrías decirnos, bajo tu gusto personal, algunos ejercicios que sean idóneos para cada grupo muscular? Sí, bueno, quizá es algo de lo que no me gusta hablar mucho porque depende bastante de la persona, de cómo está dispuesta, incluso a veces para activar mejor el pectoral, pues un tórax, una cavidad torácica más redonda o más plana puede ser determinante. Quizá, pues lo que hablábamos antes, un empuje, una tracción horizontal y vertical, bisagra de cadera y sentadilla de piernas. Y a partir de ahí, por ejemplo, pues un press de banca es un ejercicio muy básico, que no es el mejor, pero sí que te permite generar mucha fuerza y aprender muchísimo sobre hacer un empuje, un press militar, un remo, un polea, generalmente, porque en barra me parece un ejercicio bastante incómodo y difícil de progresar, pero al principio es fundamental, porque te genera una capacidad para estabilizar una carga y remar y ser agresivo. Jalones o dominadas, con un buen movimiento articular que esté sincronizado con el húmero, una bisagra de cadera en la que estés cómodo, dependiendo de tus condiciones antropométricas, y una sentadilla bien ejecutada, y dependiendo, pues a lo mejor hay que utilizar una jaca o una multipower, o libre, queda súper bien y súper bonita. Pero, como te decía, dependiendo de las condiciones antropométricas, movilidad, etcétera, pues a lo mejor hay que hacer esas adaptaciones. Claro, yo me refería en tu caso personal, es decir, gustos personales. En mi caso personal, por ejemplo, para pecho me encanta los cruces en polea, me encanta porque lo siento muy bien. Las elevaciones laterales también en polea me parece que tiene un perfil de resistencia muy bueno para el hombro. Para dorsal me gusta bastante generalmente los jalones con una posición pélvica bastante estable, quizá ligeramente retroversionada para permitir el estiramiento del dorsal. Un remo, los remos ascendentes me gustan mucho para sentir la espalda alta, un remo en dirección ascendente con los codos bastante abiertos, una bisagra de cadera con mucho estiramiento para los isquiotibiales y glúteos, ¿vale? Con bastante estiramiento, como puede ser un peso muerto, piernas rígidas. Y luego, pues para cuádriceps me encanta la sentadilla hack porque tienes la cadera estable y un movimiento totalmente de palanca de rodilla. Así que esos serían los fundamentales. Y gemelo, pues si quieres hacer gemelo no te va a crecer. Pero bueno, pues al principio de la sesión me gusta introducirlo para movilizar el tobillo y que luego permita una buena palanca de rodilla. Bueno, sucede bastante como crítica de avanzados a personas más principiantes este tema de la biomecánica. Típico avanzado que es más old school, que no la utiliza tanto, y ve a un chavalillo de 16 años con sus straps, que bueno, los straps son sujeciones que se utilizan para estar más estable en una polea, por ejemplo, y que no sufra tanto tu antebrazo y no te limite. Todo eso en una posición en concreto, con una angulación, desde fuera, una persona avanzada old school dice, a ver, este chavalillo de 16 años que se ponga a entrenar y deje de hacer el indio. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Y crees que tiene sentido esa crítica o es ignorancia de la otra persona? Bueno, yo también lo he visto en ciertas personas que a lo mejor, pues, a un chico que yo llevo, decirle, bueno, pues, te tienes que centrar en lo importante, ¿no? En tirar pesado, tal cual. Pero bueno, luego son los típicos que también se acercan y le dicen, ¿cómo lo estás haciendo? ¿No? Cuando el ego baja porque ve los progresos, yo creo que hay de todo. Y que yo suba a un determinado ejercicio, un jalón, como tú dices, unilateral, con la pelvis de determinada manera y tal, no quiere decir que no me haya tirado mi remo pesado, mi peso muerto pesado. Y bueno, luego esas personas tan avanzadas, pues te hablan de lesiones y se lesionan mucho más. Se han lesionado mucho más y tienen un pánico enorme a hacer pesos muertos. Ya es que has basado todo tu entrenamiento en pesos libres, con muchas demandas de estabilización de columna, etc. También lo que vemos es que las lesiones del gimnasio se están reduciendo mucho menos y estamos separando mucho más las lesiones del entrenamiento de fuerza. Por algo será. ¿No? Por algo será que las personas de vieja escuela, en muchos casos, están reventados.
y se han lesionado no sé cuántas veces haciendo sentadillas y tal libres porque basaban todo su entrenamiento en eso. Y nosotros con una máquina, una polea, pues podemos controlar mucho más esas posiciones articulares y esas demandas. Lo que está claro es que la biomecánica, al final el músculo es más eficiente haciéndolo en el patrón para el que está diseñado. Eso es obvio. Sumarle a eso intensidad. Es que yo creo que lo que sucede muchas veces es que relacionan eso a tirar 14 kilos y medio habiendo puesto encima la botella tuya. Y claro, realmente eso no es así, sino eso más intensidad. Seguramente progreses más que haciendo un peso libre, utilizando la inercia, utilizando una técnica que no es del todo correcta y encima en el cual tu dorsal, tu codo no está bien colocado, por lo tanto tu espalda no se activa tanto. Ahí sucede también que yo no esté poniendo mi cara de estar muriéndome, no quiere decir que no esté aplicando intensidad, pero evidentemente las molestias que me generan pues son mucho más moderadas y no tengo esa expresión, ¿no? de intensidad. También la manera de hacer peso muerto a día de hoy ha cambiado mucho respecto a los últimos años. ¿Por qué? Porque se aplica biomecánica, entonces nos lesionamos menos, claro, por algo será. En peso muerto es la misma, aplicamos la misma biomecánica o incluso más en peso muerto que en ese jalón, la misma, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues innovamos, hacemos cosas diferentes y generalmente en todos los ámbitos hacer cosas diferentes te lleva a críticas. Tal cual, bien dicho, muy bien dicho, me ha gustado mucho esa frase.